Devocional 6 de marzo, Hebreos 13, 17, 18. Buena conciencia. El liderazgo debe persuadir a la obediencia. Como líderes, viviendo la palabra, en la actitud de siervos, donde el testimonio persuade a vivirla también. Es con un ejemplo y no con la dictadura que se persuade, eliminando la noción de autonomía ministerial. Una iglesia debería sentirse inclinada a confiar en sus líderes, teniendo la disposición a apoyar con sus actitudes y acciones para alcanzar las metas y dirección de la visión y la misión conforme a la palabra. Se debería querer imitar la fe de los líderes y se debería tener una inclinación feliz a obedecer a sus instrucciones. El ministerio no es una dictadura. Jamás debe perder la actitud de servicio. Un siervo no intenta cumplir sus objetivos mandando a su amo, sino persuadiéndolo. El deber del ministerio es persuadir a los santos de la palabra de Dios, de la sabiduría, mientras que el trabajo de los santos es dejarse persuadir por el ministerio sobre ellos y luego obedecerlo. Aunque el manejo o manipulación ha llevado a dictadura, se debe notar que las expresiones son suaves, a inclinarse, a confiar, a no a obedecer ciegamente, la disposición a apoyar y no la única opción obedecer, querer imitar en lugar de tener que obedecer. El propósito es capturar los dos lados de la verdad bíblica. Primero, que como ancianos somos falibles y jamás se debe tomar señorío sobre el rebaño. Y segundo, que el rebaño debe seguir a un buen liderazgo. La persuasión genuina solo vendrá después de que uno haya depositado su confianza en aquellos que tienen el gobierno sobre él. La confianza es algo que se gana con el tiempo y a través de la experiencia, conforme al testimonio y al verdadero compromiso como siervos del Señor. Se debe orar con todo nuestro corazón para que el Señor persevere y profundice entre nosotros por el bien de su pueblo y la gloria de su nombre, que como líderes somos siervos del Señor y el rebaño es de Él, y que como ovejas seguimos el buen liderazgo y no las dictaduras que no están acorde a la palabra. La persuasión nunca vendrá como resultado de dolor, órdenes. La persuasión viene con explicación. La principal vía de persuasión es la enseñanza y el razonamiento, siguiendo como ejemplo a Jesús, quien enseñó con cada vivencia, con cada trato, con cada sanidad, donde todo en Él es enseñanza y todo en Él es testimonio. Como cristianos, no se debe pensar demasiado sabios, demasiado buenos o demasiado grandes para aprender. Como pueblo, debemos buscar en las Escrituras y la medida en que los siervos nos enseñan de acuerdo a esta norma, debemos recibir sus instrucciones como la palabra de Dios que trabaja en los que creemos. Siervos fieles, entregando la propia alma. Cuanto más intensamente se ora por los siervos, más se dará una buena conciencia respecto a los mandamientos y ordenanzas del Señor. La obediencia sugerida viene como resultado de la persuasión. Cada uno debe dejarse persuadir a la obediencia. Su obediencia no es una obediencia ciega, sino una obediencia que vino por persuasión. Jamás se debe entender o manejar como dictadura ministerial que toman prisioneros de guerra a cualquiera que sinceramente cuestione las enseñanzas y prácticas del ministerio. Dios es el Dios de la paz, plenamente reconciliados con los creyentes, quien ha hecho un camino para la paz y la reconciliación entre Él y los pecadores y que ama la paz en la tierra, sobre todo en su iglesia. Él es el autor de la paz espiritual en los corazones y las conciencias de su pueblo. Cuán firme un pacto es el que tiene su fundamento en la sangre del Hijo de Dios. La perfección de los santos en toda buena obra es la gran cosa deseada como siervos, siendo cada uno como pueblo ser equipado para el empleo y la felicidad del cielo. No hay ninguna cosa buena obrando en nosotros, sino que es la obra de Dios. Y ninguna cosa buena es obrada en nosotros por Dios, sino por medio de Cristo, por su bien y por su Espíritu. La autoridad dada es la autoridad de la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios y el pasaje implica que aquellos que tienen la regla deben persuadir, entonces la obediencia no se habla de una obediencia ciega y acríticamente aceptada a nada de lo que alguien en el ministerio dice, sino la responsabilidad para prestar atención a la autoridad de la palabra de Dios siendo hablada por el hombre de Dios. Por tanto, el énfasis no cae sobre el rango de autoridad, sino en el esfuerzo manifestado por los líderes como siervos en beneficio del creyente. Jamás sería una sumisión o seguimiento ciego porque se tiene una autoridad especial, sino un consejo sabio porque se vela por las almas, se preocupa por bien espiritual, se trabaja con amor, se enseña y conviene prestarse atención porque se quiere el bien y se escudriña la palabra.
En ninguna parte de la Biblia enseña que los santos deben obedecer a aquellos que no están enseñando la palabra de Dios, sino más bien sus propias doctrinas. Jesús llamó a estas doctrinas de los hombres y reprendiendo a quienes las defendieron y las siguió como si fuera la palabra de Dios. La autoridad del ministerio está enraizada en la palabra de Dios. Tengamos en cuenta lo que dice la palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En la iglesia todos merecen respeto, claro que sí, pero los consejos de aquellos que nos han demostrado que se preocupan fielmente por nuestro bien son dignos de doble honor. En ninguna parte de la Biblia enseña que la opinión de un hombre se vuelve tan vinculante como la palabra de Dios simplemente por su posición. Sin embargo, algunos enseñan ilegítimamente que si el ministerio dice salta, la respuesta de la congregación debería ser como salto. Tal enseñanza no es bíblica. El texto no habla de sumisión ciega. El texto nos exhorta a prestar atención o poner cuidado a aquellos que buscan el bien de nuestras almas. Si alguien dice ser pastor o líder, pero no vela por el bien de nuestra alma, entonces la exhortación a escucharlos u obedecerles no debe aplicarse a ellos, porque no están conforme a la palabra del Señor, que debe ser nuestra guía. El ministerio no es igual a Dios, para que se pueda enseñar y hacer lo que quieran sin rendir cuentas a alguien. Se es pastor sobre el rebaño de Dios para guiarlo y guiarlo hacia Él, no hacia ellos mismos. Se es pastor del gran pastor y por lo tanto no se puede inventar las propias reglas para que todos las sigan. Las enseñanzas deben estar enraizadas en las enseñanzas del gran pastor. El texto no dice, déjese en convencer. Se trata de seguir a alguien que tiene buenas razones, razones convincentes conforme a la palabra. Convencer por una conducta ejemplar digna de ser imitada, convencer por la integridad, resultados visibles de la conducta y la fe, en cuanto son ejemplo para cada uno de nosotros. Obedecer el liderazgo nos da una perspectiva diferente de la que circula comúnmente hoy en día, entendiéndose que la obediencia, aunque sea real, es el resultado de la persuasión del ministerio. La obediencia de los santos viene como resultado de su fe y su sumisión viene como resultado de la persuasión, no del miedo. Todo por la vivencia y enseñanza de la palabra de Dios. La obediencia y la sumisión se da por el reconocimiento voluntario de la autoridad de aquellos hermanos que destacan por su vida y madurez espiritual ejemplar y por tanto son dignos de ser escuchados e imitados. No es un asunto de jerarquía eclesiástica ni de cadena de mando, es un asunto de autoridad racional y relacional basada en la madurez espiritual personal conforme viviendo la palabra de Dios. Ante esto evalúa hoy buena conciencia. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, no solo nos enseñas, Padre misericordioso, sino nos exhortas, Padre amado, a evaluarnos, Señor Padre misericordioso, a que estamos, Señor Padre Santo, haciendo, Padre misericordioso, en el caminar diario. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una es tu palabra, Padre bondadoso, aunque muchos digan que es tu palabra, solo una es tu palabra, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre misericordioso, porque es ella, Señor Padre amado, nuestra luz en nuestro caminar, guiados por el Espíritu Santo, Padre misericordioso. Por eso, Padre amado, hoy te alabamos, te pedimos y te glorificamos, Señor, pero te pedimos, Padre misericordioso, que nunca, Señor, nuestro corazón se aparte de ti, Padre amado, nuestros ojos se aparten de tu palabra y nuestros pies se aparten del camino. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy buena conciencia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar buena conciencia. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @BernalPastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.